Que el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Este es su hermano Sonny, de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera, desde Panamá. Hoy tenemos el estudio en la tercera parte, titulado así, El Cordero de Dios. He aquí el estudio del Evangelio de Juan. Recuerden, hermanos, esta es la continuación del estudio de este libro importante que es el libro de Juan. Esta es la tercera parte, recordemos. Busca tu libro de apuntes, tu Biblia y sentémonos a estudiar y escudriñar la Sagrada Escritura en grupo. Aquí, de parte de Dios, te decimos que Dios te bendiga, seas bienvenido. Y aquí, hermanos, estuvimos estudiando acerca del testimonio de Juan el Bautista, donde él manifiesta que él no es el Mesías, donde se refiere como solamente una voz en el desierto, que vino a preparar el camino para Cristo. En ningún momento Juan el Bautista titubeó en contestar a las preguntas que le hicieron los sacerdotes y levitas que venían de Jerusalén. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Para ese tiempo ya se esperaba la llegada del Mesías, pues ya se veía la opresión del pueblo judío por parte de los romanos. Es evidente que los fariseos estudiasen las profecías, mas como dice la Sagrada Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo cumplió todas las profecías dadas desde el profeta Isaías, y como lo confirmara el libro de los Salmos escrito por el rey David. Estos fariseos no estaban seguros, mas ellos sabían que Juan el Bautista era un profeta por el carácter, dureza y autoridad con lo que hablaba. Se había profetizado que Elías regresaría, y más adelante el mismo Señor lo afirma, pues Elías vino y no le reconocieron. He aquí la importancia de estudiar las profecías, pues así nos lo sugiere la Sagrada Escritura, pues tenemos la palabra profética más segura y la cual no es de interpretación privada. Para esto es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras a diario para poder comprender las profundidades de los pensamientos de Yahweh. Le preguntaron si él era Elías, mas él contesta sin rodeos que no era Elías, ni el profeta que ellos esperaban para que los libertara de la opresión romana. La respuesta de Juan el Bautista fue: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y a la vez le da la respuesta a las preguntas que ellos le hacían al decir que entre la gente que estaba allí se encontraba el Mesías, al cual no conocían. Le reclaman de por qué bautizaba si no era el Cristo, no era el ungido. Juan le respondió que bautizaba con agua, y aquí se comienza ya la entrada hacia la tarea encomendada de Juan al prepararle el camino a Jesucristo. Dice la Biblia así, en el verso 27, esta es la continuación del estudio, recuerden, hermanos, ahí dice: este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un siervo tenía que hacer toda tarea que le encargara su amo. Un discípulo, sin embargo, debía hacer toda tarea, menos aquella de desatar la correa del calzado al maestro. Esa era la regla de aquella época. Y Juan estaba diciendo que él era un siervo, ni siquiera un discípulo. Era simplemente un siervo, y ni siquiera se consideraba digno de ser siervo, aunque sin embargo eso es lo que era. Dice el versículo 28: estas cosas sucedieron en Betábara. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En la introducción a este estudio dirigimos nuestra atención al hecho de que Juan nos relaciona con la geografía y el calendario. Tenemos un lugar geográfico en este versículo 28, y luego observemos que el próximo versículo, el versículo 29, principia diciendo:
al siguiente día, es decir, que Juan estaba enseñando que Jesús, que vino desde la eternidad, el Verbo hecho carne, estaba relacionado con nuestro calendario aquí en la tierra y con nuestro horario. Si leemos el versículo 29, así nos dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan le señaló, él era el Salvador. No era tan solo el Mesías, sino también el Salvador. Él es un gran Salvador porque es el Cordero de Dios. Es un Salvador perfecto, completo, porque quita el pecado. Es un Salvador todopoderoso porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo porque quita. El texto no dice que quitó ni que quitará, sino que quita. Y se expresa en tiempo presente. Esto quiere decir que cualquiera puede llegar a Él en cualquier momento. Encontramos aquí de tal manera el cumplimiento de la respuesta que Abraham le había dado a su hijo Isaac hace muchísimos años. Ante el altar del sacrificio, Isaac había dicho: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Recuerda que lo leímos en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, a lo cual Abraham respondió que Dios proveería. Juan nos dijo que Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios. Y leemos Juan capítulo 1, verso 29, dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto comprueba que al ofrecer aquellas primeras ofrendas a Dios, Caín había hecho lo malo y Abel había hecho lo bueno. Abel trajo un corderito. Todos los corderos que fueron sacrificados durante tantos siglos en los altares judíos ahora hallaban su cumplimiento en Cristo. Y Juan le señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuemos ahora con los versículos 30 y 31. Dice así: este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Juan estaba diciendo que Jesús era el que realmente bautizaba. Podríamos llamarle a Jesús el Bautista. Él es quien bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido en el día de Pentecostés, y el de fuego se refiere al juicio que todavía ha de venir sobre esta tierra. Continuemos ahora con los versículos 32 al 36 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y a propósito, aquellos hermanos que nos están escuchando, estimado oyente, aunque no estén viendo mi rostro en este momento, espero que usted todavía continúe con nosotros, que tenga su Biblia abierta allí, el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, para que siga con nosotros la lectura, de manera que usted también se familiarice con los pasajes que vamos a ir paso a paso considerando. Leamos los versículos 32 al 36, aquí en el capítulo 1 de San Juan. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios. Desde mucho antes Jesucristo ya era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Esto se refiere a la obra de Cristo. Ahora decía: he aquí el Cordero de Dios, es decir, el Cordero. Él es el Cordero en persona. Veamos que Juan bautizó a Jesús y que Jesús fue identificado por el Espíritu Santo, de modo que al ver
a Jesús caminando por allí, Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios. Desde mucho antes, Jesucristo ya era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Esto se refiere a la hora de Cristo. Ahora decía: He aquí el Cordero de Dios. Es decir, Él es el Cordero en persona. Veamos que Juan bautizó a Jesús y que Jesús fue identificado por el Espíritu Santo. De modo que al ver a Jesús caminando por allí, Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y leemos en Juan capítulo 1, versos 37 al 39, dice así: Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde vivía, y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. Esto está en Juan, capítulo 1, del verso 37 al 39. Pasamos a hablar sobre el testimonio de Andrés. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro. Estamos repitiendo lo que acabo de leer. ¿Dónde vives? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Hoy en día Jesús le extiende a usted, estimado oyente, que me está escuchando, la misma invitación. Él les dijo: venid y ved, lo cual nos recuerda las palabras del Salmo 34, verso 8, que dice: gustad y ved que es bueno el Señor. Y el apóstol Pedro pareció completar la invitación, donde dice: venid y ved, cuando dijo en su primera carta, capítulo 2, verso 3, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Volviendo ahora al capítulo 1 de San Juan, observe usted una vez más, Juan específicamente se relaciona esto con el tiempo. Dice la última parte del versículo 39, era como la hora 10, es decir, que eran como las 4 de la tarde. Uno de estos 2 que habían sido discípulos de Juan el Bautista era Andrés. Y lo primero que hizo fue buscar a su propio hermano Simón. Ahora, podemos leer los versículos 40 al 42 de este capítulo 1 de San Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. La distinción en el idioma castellano entre Pedro y piedra no refleja la fuerza del original arameo y griego, donde una misma palabra designa a la vez la firmeza que caracteriza a la roca y al nuevo nombre. Este hombre Simón era de carácter muy débil, pero nuestro Señor le dijo que sería una roca. Tal vez todo el mundo se rió allí en ese día, porque ninguno creía que Simón llegaría a ser el hombre fuerte que llegó a ser. ¿Quién habría creído que este hombre se pondría en pie en el día del Pentecostés para predicar ese poderoso primer sermón que sirvió para introducir a 3,000 personas en la iglesia? Este sermón puede leerse en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 40 al 41. Continuemos analizando los versículos 43 y 44 de este capítulo 1 de Juan, que nos describen el testimonio de Felipe. Dice así la palabra de Dios: al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida está en el mar de Galilea. Sabemos que Pedro, Andrés y Felipe vivían allí y que eran pescadores. Y así podemos ir analizando al siguiente verso 45 y 46. Dice así la palabra de Dios:
Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Ahora, el siguiente párrafo que sigue nos habla del testimonio de Natanael. Natanael es uno que presumía de ser sabio y aquí creyó decir una agudeza. ¿De Nazaret podía salir algo de bueno? Y tal vez se rió de su propia observación, pero Felipe no se rió, simplemente le dijo: ven y ve. Y eso en realidad es lo importante, venir a Cristo para comprobar personalmente cómo es Él. Así dice el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. También podríamos decir que Jesús dijo: aquí hay un israelita en quien no hay Jacob, ya que el nombre de Jacob significa suplantador o engañador. En el hebreo, no hay nada del carácter del viejo Jacob en este hombre, un israelita en quien no había engaño. Continuemos ahora analizando los versos 48 y 49. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo tuvo dos discípulos que tuvieron muchas dudas. Uno que las tuvo al principio de su discipulado fue Natanael, y el otro que las tuvo al final, que fue Tomás. Este hombre, que dudaba, que se preguntaba si algo de bueno podía salir de Nazaret, confesó inmediatamente que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así dice Juan, estamos en el capítulo 1, verso 50. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás? Así dice. Natanael había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, y eso revela que alguien de mucha importancia había sido de Nazaret. Pero el Señor más o menos le reprendió y le preguntó que si era simplemente porque le dijo, le había visto debajo de la higuera, que había creído. Jesús le prometió que vería cosas mayores que esas. Y la verdad, que Natanael vio cosas mucho mayores que estas en los 3 años siguientes. Sin embargo, Jesús siguió contándole aún más. Avancemos al verso 51. Dice así la palabra de Dios, y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nuestro Señor había dicho a este hombre: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahora nuestro Señor continuó hablándole y le refirió al incidente en la vida del patriarca Jacob. Y cuando era joven, tuvo que salir huyendo de su hogar. Tuvo que abandonar su casa porque su hermano Esaú le buscaba para matarle. Pasó su primera noche fuera del hogar en Betel, y allí el Señor se le apareció. Y vio una escalera que bajaba del cielo. Por esa escalera los ángeles subían y descendían. El significado de la visión para Jacob era que Dios había perdido contacto con él, que Dios estaría siempre con él. Aunque hubiera salido de su hogar, Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado a Dios allí. Por supuesto, él tenía una perspectiva limitada en cuanto a Dios, pero en Betel, Jacob se dio cuenta que Dios estaría siempre con él. Y nuestro Señor se refiere a aquel incidente y dice que la escalera era el mismo. Le dice: ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles estaban bajo la autoridad de Cristo y le servían. Aquí se revela
que Jesús estaba al cargo de los ángeles. Por tanto, les podía enviar como mensajeros del cielo y también hacer que regresaran. Jesús, pues, le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Vería hablar al Padre desde la parte superior de esa escalera, a su Hijo que estaba abajo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo, capítulo 3, verso 17. La escalera es Cristo, y es solo por esta escalera que usted y yo, estimado oyente, podemos comunicarnos con Dios. El Señor Jesús dijo en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es esa escalera. No es una escalera por la cual uno tiene que subir, sino una escalera en la cual uno confía. Es una escalera en la cual uno se apoya y en la cual uno cree. Analicemos y sigamos en el libro de Juan, en el capítulo 2. Vámonos del verso 1 al 12. Y continuemos con este estudio de este evangelio, que es bien profundo. Pero antes de entrar de lleno en el capítulo 2, creemos que sería conveniente que hiciéramos un breve repaso hasta lo que hemos estudiado, analizado hasta este capítulo 1. El primer capítulo de este Evangelio de Juan fue un capítulo algo extenso y muy importante. Así es que sería apropiado que hiciésemos un repaso para ver si estamos al día. En primer lugar, dividimos el capítulo 1 en dos secciones principales. Primero, el prólogo al Evangelio de Juan, el cual trata de la encarnación de Jesucristo y comprende los versículos 1 hasta el 18. Encontramos en el prólogo tres grandes bloques y los otros versículos son como el cemento que los une. En cada bloque hay tres grandes declaraciones. En el primer bloque encontramos al Verbo, que es Dios, lo cual constituye la identificación, y tenemos allí tres declaraciones. El segundo bloque expone que el Verbo fue hecho carne, lo cual constituye la explicación junto con sus tres declaraciones. Y en el tercer bloque vemos que el Verbo dio a conocer a Dios, lo cual es la declaración junto a sus tres declaraciones. Y el resto del capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 51, tenemos la introducción al Evangelio de San Juan. En esta sección hay 4 testimonios importantes. En primer lugar, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. En el versículo 36 encontramos que Jesús es el que revela a Dios. En el versículo 29 tenemos que Jesús es el redentor de los hombres. En segundo lugar tenemos al testimonio de Andrés. Y en el versículo 41 vimos que Andrés declaró que Jesús era el Mesías, el Cristo. En tercer lugar tenemos el testimonio de Felipe, quien en el versículo 45 declaró que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en cuarto y último lugar tenemos el testimonio de Natanael, quien afirmó en el versículo 49 que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En el capítulo 1 vimos el contraste entre Jesús y Juan, que por cierto resulta muy evidente. Cristo existía desde la eternidad. En cambio, Juan vino a esta tierra como los demás seres humanos. Cristo es el Verbo y Juan era un hombre, tan solo una voz. Cristo es Dios mismo. Y Juan fue enviado por Dios. Cristo es la luz y Juan testificó de la luz. Cristo es el objeto de nuestra confianza. Y cuando fue el agente que señaló a Cristo, y esto pues constituye el contenido del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Avanzando entonces al capítulo 2 de San Juan, comenzamos a hablar de las bodas de Caná. Dice así en el verso 1 al 2, dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados
a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora sí, pasando entonces al capítulo 2. En este capítulo 2 vamos a encontrar el milagro de la boda de Caná. El primer milagro del Señor Jesucristo. Llegamos ahora a este incidente tan importante en el ministerio de Jesús. Ocurrió cuando fue convidado a la boda de Caná, en Caná. A la boda en Caná. Pues allí fue donde hizo su primer milagro. Leemos en el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús. Esta frase, este principio de señales, aclara de una vez por todas que Jesús no hizo milagros antes ni en ninguna otra parte. Este fue su primer milagro. Ahora, observe, amigo que me escucha, una vez más, Juan relacionó ese evento con el tiempo y con el espacio. Comenzó diciendo, al tercer día. Nuestro Señor salió pues a ejercer su ministerio y lo estamos viendo. Leamos pues los primeros 2 versículos de este segundo capítulo del Evangelio según San Juan. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Muchos creen que la presencia de María, la madre de Jesús, allí se debía a que ella era pariente de los que se casaban, o por lo menos de una de las familias. Creemos que esta es mayormente una suposición, pero bien puede haber sido este el caso. El Señor Jesús y sus discípulos también fueron convidados. Y como ya dijimos, veremos aquí a Jesús hacer su primer milagro, aquí en este capítulo 2 de San Juan. Jesús cambiaría el agua en vino. Se cree que esta referencia al tercer día significa que esto ocurrió en los últimos días de febrero o en los primeros días de marzo del año 27 después de Jesucristo. Lo verdaderamente interesante es que Juan dio con mucho cuidado los lugares geográficos. En el último capítulo estuvimos en Betsaida y ahora nos encontramos en Caná de Galilea. Luego, más adelante veremos que Jesús irá hasta Capernaum, según dice el versículo 12, y de allí a Jerusalén, según el versículo 13. De modo que Juan nos dio aquí muchos datos geográficos. Como ya hemos visto, Juan dijo que la madre de Jesús estuvo allí. Ahora no sabemos por qué, pero Juan nunca la llamó por su nombre. María es su evangelio. Bueno, en esta ocasión ella vino a Jesús con una petición bastante extraña. Leemos Juan capítulo 2 verso 3. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En aquel entonces el vino era parte integral, una parte principal de la dieta. Sin embargo, la embriaguez era condenada categóricamente. También es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas. Era en la libación cuando se derramaba vino en la ofrenda. Una boda era una celebración religiosa y estas eran personas que creían en el Antiguo Testamento. Y puede observarse que no hubo ningún caso de embriaguez en esta fiesta nupcial. Ahora, la boda es una figura de otra boda futura. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en una boda y lo terminará en cuanto a la iglesia, con la celebración de su boda con ella. En la cena de las bodas del Cordero, la iglesia le será presentada como novia. Y estamos muy próximos a que se dé este gran evento que muchos en el mundo lo están ignorando y muchos conocedores de la Biblia niegan que exista un rapto, que esta es una falsa doctrina. Pero ya está Cristo a las puertas y muy pronto se dará este gran evento, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Harpazo. Este pues constituye entonces el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro público de Moisés en Egipto, en la primera de aquellas 10 plagas, fue el de convertir las aguas del río Nilo ¿en qué?
en sangre. El primer milagro de Cristo fue el de transformar el agua en vino. En este punto es interesante que, como Juan mismo nos dijo en el capítulo anterior, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué contraste! Ahora, ¿qué quiso decir María con su declaración? En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre. Simplemente no había suficiente bebidas. En su comentario, Bengal dijo que cuando ella le dijo al Señor que no tenían vino, quiso indicar con su delicadeza que él y sus discípulos deberían salir. Ahora, otro comentarista escribió que esta observación de María era una sugerencia para que él entretuviese a los convidados con un discurso. Este escritor creía que la madre de Jesús habría querido decirle: ¿por qué no les presenta alguno de tus famosos discursos? Bueno, el caso es que él todavía no había pronunciado ningún discurso, porque este era el principio de su ministerio público. ¿Lo ven? Pero algunos creen que bien pudo haber sucedido de esta manera. No creemos que el contexto aquí admita ninguna de estas dos interpretaciones. No creemos que la intervención de María fuera una sugerencia para que él saliese de la fiesta. Tampoco creemos que fue una sugerencia para que entretuviera a los invitados. Creemos francamente que lo que ella, con toda sencillez, le estaba diciendo fue a su milagro. Esta es una ocasión apropiada. Usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que ella sería quien daría a luz al Mesías, María le preguntó al ángel en cuanto al nacimiento virginal. Según el capítulo 1 de San Lucas, versículo 34, ella le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y Gabriel le indicó con toda claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el ser que nacería de ella sería divino y santo. María entonces demostró su fe y su sumisión cuando dijo que en el versículo 38 de Lucas, capítulo 1, he aquí la sierva del Señor. Y desde ese momento en adelante, durante los años siguientes, siempre hubo dudas sobre su virginidad. Los hombres, de hecho, le hacían preguntas en cuanto a Jesús. Y creemos que aquí, en la boda de Caná, ella realmente le quiso decir a Jesús: aquí tienes tu oportunidad de hacer un milagro y demostrar que yo tenía razón cuando dije que tú tuviste un nacimiento virginal y que tú eres el que yo he declarado que eras. Pero Jesús le dijo una respuesta muy clara. Leámoslo aquí en el versículo 4, en el capítulo 2 de San Juan. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él estaba diciendo: esta no es la ocasión. Yo te vindicaré, pero no aquí. Cuando Jesús colgaba de la cruz y su madre estuvo bajo aquella cruz, usted recordará esa escena que él la miró y le dijo, según el capítulo 19 de San Juan, versículo 26, mujer, he aquí tu hijo. En ese momento su hora había llegado y estaba por morir. Pero dentro de 3 días resucitaría de los muertos. Creemos que cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, le fue entonces posible a María mirar a su alrededor y decirle a cada uno de esos discípulos: ¿no te dije que él era el Hijo de Dios? El apóstol Pablo dijo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1 de esa carta, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. De modo que aquí ella le estaba pidiendo a Jesús que hiciera algo que demostrase quién era Él y que le vindicase a ella
Entonces le dijo que haría exactamente eso, pero que la hora aún no había llegado. Ahora esa hora sí llegaría. Su resurrección comprobaría quién era. Y no olvidemos que la resurrección también probaría el nacimiento virginal de Cristo. Somos propensos a considerar el nacimiento virginal solamente durante el tiempo de la Navidad y como un hecho aislado. Pero esto tiene una íntima relación con su resurrección que probó que Jesucristo era quien dijo ser. Dice Juan, capítulo 2, verso 5, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Qué consejo tan bueno. Sería un buen texto para un sermón en el Día de las Madres. Haced todo lo que os dijere. El título del mensaje sería El consejo de una madre. Creemos que fue un buen consejo. De hecho, un excelente consejo. Continuemos entonces con los versos 6 y 7 de este capítulo 2 de San Juan. Dice así: había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabía entre 50 y 70 litros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Nuestra atención ahora es dirigida hacia estas 6 tinajas de agua. Las usaban en los ritos de purificación externa. Esta era una familia pobre y evidentemente estas tinajas eran viejas, muy usadas, y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar. Esperaban que cuando los convidados vinieran, ninguno se fijara en ellas, y creemos que nuestro Señor debe haberles causado a esta familia una cierta sensación de incomodidad cuando pidió que trajeran estas tinajas. Pero luego Él explicaría lo que quería que hiciesen y entonces las llenaron hasta el borde. Leamos rápidamente ahí en los versos 8 y 10. Dice así: entonces le dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, no quisiera que nos desviemos del tema aquí, pero aquí entremos en discusiones sobre si este era un vino con o sin alcohol. No creemos que tal tipo de discusiones sean provechosas, y más que eso, esta no es la cuestión de importancia en este pasaje bíblico. Observemos que aquí hay un detalle que se omite. ¿Dónde estaba la novia? ¿Dónde estaba la novia? No la encontramos en ninguna parte. ¿Y cómo era el traje de la novia? ¿No era esto acaso lo más importante de la boda? Quizás usted, al igual que yo, ha presenciado muchas bodas y se habrá dado cuenta que cuando el que tiene a su cargo el servicio religioso entra en la iglesia, nadie tiene verdadero interés en él. Luego entra el novio y francamente tampoco muestran mucho interés en él, no nada de importancia. La única persona que le da una sonrisa al novio es la madre de él. Pero entonces entra la novia y todo el mundo la mira y admira. Ahora, ¿qué tipo de traje tenía esta novia de Caná? No lo sabemos. Jesús y aquella tinaja para el agua son aquí lo más importante, estimado oyente. En esta escena hay algo que es maravilloso. Jesús tomó unas tinajas y mandó que las llenara de agua. Luego sirvieron el agua y creemos que el milagro se produjo cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados. El agua se transformó en vino. Creemos que así fue como el milagro tuvo lugar. Y aquí tenemos una gran lección espiritual para nosotros. Jesús nos usa hoy en día como utilizó a aquellas tinajas de aguas. Esas tinajas de agua somos como una tinaja usadas y maltrechas. No somos atractivos y por eso deberíamos ser apartados y ocultados de la vista.
Pero Jesús quiere usarnos. Quiere llenarnos de agua. Ahora, ¿cuál es el agua? El agua, estimado oyente, es la palabra de Dios. Quiere llenarnos a usted y a mí del agua de la palabra de Dios. Luego, después que habernos llenado del agua de la palabra de Dios, quiere que la compartamos con los demás. Y cuando hacemos esto sucede algo que no sabemos cómo explicar. Porque cuando el agua es vaciada en la tinaja y llega hasta los sedientos, es entonces transformada en vino, en el vino de la alegría, por medio de la operación del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 18, se nos manda lo siguiente: no os embriaguéis con vino, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estimado amigo, hermano que me escucha, toma esa agua y hace un milagro en el individuo. No lo podemos explicar, porque se trata de un hecho sobrenatural, pero sabemos que sí sucede, porque lo hemos visto y experimentado. Porque somos simplemente como una de aquellas viejas tinajas, y tenemos dentro de nosotros un poco de agua de la palabra. Tratamos de compartirla con usted, querido amigo, oyente, y utilizamos este medio para compartírsela. Allí donde usted se encuentre, Dios transforma esta agua en el vino de la alegría cuando usted le recibe. Es precisamente por eso que enseñamos la palabra de Dios con tanto ahínco en este programa. Creemos que lo que le falta a usted es, figurativamente hablando, el vino de la alegría en su vida. Y nada más ni nada menos que la palabra de Dios puede traérselo. Y sabemos que esto es verdad. Si leemos el verso 12 de este capítulo 2, dice así: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Para aquellos que decía que Jesús no tenía hermanos, pues sí lo tenía. Creemos que esto se refiere a ese tiempo en que su pueblo natal no le quiso aceptar. Usted recordará que en aquella ocasión trataron de acabar con él. El Evangelio de Lucas 4 nos cuenta que cuando Jesús entró en la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías y dijo que estas profecías se cumplían con su venida, el pueblo no le creyó. Y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Así dice Lucas 4:22. Entonces se produjo un grave incidente e intentaron destruirle en aquella ocasión. Por tanto, cambió su centro de actividades a Capernaum. Y que sepamos, ese continuó siendo el centro de operaciones de Jesucristo durante su ministerio público, durante esos 3 años. En este pasaje bíblico hemos visto a Jesús presente en una boda. Más adelante, en nuestro estudio le veremos entrevistándose con hombres y mujeres de condiciones sociales opuestas, y también en la casa de una familia embargada por las tristezas, porque un ser querido acababa de morir. En fin, le veremos en las más variadas situaciones humanas, llenando con su palabra y su presencia las vidas de las personas en sus momentos de alegría, como nuestra escena de hoy, pero también en los momentos de soledad e incertidumbre, en los casos de otros individuos. Para cada uno tuvo las palabras apropiadas. Y lo mismo sucede hoy, estimado oyente. La palabra de Dios quiere llevarte hacia un encuentro con el Salvador y el Señor, quien por su obra en la cruz y su victoria en la resurrección puede transformar las vidas de todos aquellos que acudan a Jesús. Querido amigo, hermano, hasta este momento llegamos al estudio del día de hoy. Esperemos que estemos analizando, estudiando la palabra de Dios todos los días, y que cada enseñanza de estos programas sean de bendición para tu crecimiento espiritual. Así que, hermano, que el Señor
te guarde, te bendiga. Y nos vemos aquí en este canal, si Dios lo permite, el próximo domingo. Y si Cristo no ha venido.